Nuevo orden mundial. Tres palabras que por sí mismas dicen demasiado. De inmediato se nos viene a la cabeza pérdida de libertad y miles de teorías de la conspiración. Remontémonos a la primera vez que se usó esta expresión. La Primera Guerra Mundial estaba finalizando y el presidente de Estados Unidos, Woodrow Wilson, crea un documento que se llama Los 14 puntos, y ahí se usa por primera vez esta expresión. Unos meses después, en 1919, al crear la Sociedad de Naciones, el antecedente de lo que ahora es la ONU, es la primera acción real de unir a los diferentes países en una sola organización, y de esta manera, dicen los conspiracionistas, intentar crear un gobierno único. No quisiera hablar de una conspiración, pero todos los acontecimientos que están sucediendo son peculiares, por decirlo menos. Un virus que nos obliga a declarar pandemia, varios meses en nuestros hogares viviendo la mayoría de nosotros a través de una pantalla, ya sea de celular, laptop o TV, y conviviendo por redes sociales, perdiendo prácticamente el contacto humano. La reciente presentación del PlayStation 5, junto con la 5G, curiosamente ambos con el número 5, nos anuncia una realidad virtual más perfeccionada, y así esto irá evolucionando cada vez más, hasta que no distingamos entre realidad y la realidad virtual. Es apremiante leer más e informarnos, pero además buscar las mejores bases para informarnos. También preocupa que hay 3 países de Latinoamérica en el top de los países más ignorantes, y México en un triste primer lugar. Pero más que ignorancia, más bien creo que somos los campeones en lo que a credulidad se refiere. Asimismo, somos junto con Turquía los reyes de las fake news. Hay una teoría en la cual se supone nos están preparando para aceptar el tipo de vida que tendremos a futuro, demostrarnos lo que pasará como una fantasía o una divertida película. Es decir, nos envían mensajes velados para implantarnos en el inconsciente e irlo aceptando poco a poco. Otra teoría dice que detrás de esta situación se oculta una crisis económica que ya era inevitable e irreversible, y con esto se tendría la excusa perfecta, porque al final el culpable sería un virus. En otras palabras, no habría ningún humano a quien culpar. El ser humano es una triconomía, una triunidad, en la cual están presentes cuerpo, alma y espíritu. Quisiera ahora explicar estas 3 dimensiones desde la parte física, tecnológica o de entretenimiento, y la forma en la que los místicos lo entienden, ahondando en ellas para entender por qué creo que la realidad virtual que se aproxima es un peligro para la humanidad. Tercera dimensión. En la tercera dimensión, la física nos habla de volumen, cuerpos y objetos. Es fácil de entender, porque es la dimensión que habitamos. Como su nombre lo indica, consta de 3 aspectos: anchura, altura y profundidad. En cuanto al entretenimiento, podría ser cualquier juguete no electrónico o cualquier artículo deportivo, entre tantísimos ejemplos. Y en la parte mística, ellos entienden lo mismo que nosotros: cuerpos y objetos manifestándose en el espacio. Cuando nos referimos a la parte negativa de esta dimensión, es cuando nos quedamos en la superficialidad. Eres o te tachan de superficial cuando solo ves lo físico y no vas más allá, cuando solo te interesas por lo exterior y no profundizas. La parte positiva, y sin que muchos quieran reconocerlo, está en poseer muchas cosas, mucho dinero para poder tener acceso a esos objetos materiales que nos gustan y deseamos. Yo insisto que el dinero no es malo, al contrario, todos debemos de tener mucho poder adquisitivo, porque al tener nuestros deseos físicos cumplidos, no habría seres humanos cediendo por dinero a ningún chantaje, ni trabajaríamos en algo que nos desagradara para subsistir. Nuestra personalidad sería más diáfana, más transparente. No haríamos o diríamos algo solo por quedar bien. Cuarta dimensión. En el plano de la física entramos a la teoría, el tiempo. Si pudiéramos acceder a esta dimensión, veríamos desde nuestro nacimiento hasta nuestra muerte en un solo movimiento, como cuando ves en una pantalla el movimiento de un objeto desplazándose y dejando una estela. En el plano tecnológico y de entretenimiento es la realidad virtual. Por ahora los videojuegos y películas de realidad virtual están en pañales, por así decirlo, porque seguimos distinguiéndolos de la realidad física, pero lo que nuestro cerebro no distingue es en sentimientos. Te enojas o alegras tanto o más en un videojuego como en la vida real. ¿Qué tan poderosa será la realidad virtual que cuando vamos al cine por 2 horas dejamos de ser nosotros mismos
para imbuirnos en la película y llorar, reír, sentir rabia. De hecho, ya se empieza a hablar de legislaciones para la realidad virtual. Se empieza a pensar en poner leyes para algo que solo existirá en tu mente. Hace siglos era impensable castigar por hacerse odiar o amar. Al principio las leyes iban a nivel físico. Podías ir jugando con los sentimientos de los demás alegremente, mientras no tocaras el cuerpo de nadie. Después se empezó a castigar la intención, el chantaje, y esa parte que va más aunada a causar un mal en tus sentimientos. Las leyes actuales son así. Castigan dos aspectos, tanto físico como morales, y de intención, como amenazar, acosar o discriminar. En el plano místico serían los sentimientos. Las mujeres dominan mejor esta dimensión, leen mejor los sentimientos. Por ello es muy difícil que engañes a una mujer, y más si es tu madre o tu pareja, te será casi imposible. La parte positiva y negativa es casi obvia. Los sentimientos son una dualidad en sí misma. Amor, odio, amistad, enemistad, generosidad, avaricia. Todos nuestros sentimientos están polarizados y así pasamos de lo positivo a lo negativo y viceversa. Quinta dimensión. En física seguimos teorizando. Nos encontramos ahora en la elección en el tiempo, es decir, podrías escoger entre dos futuros diferentes. En el plano místico sería la espiritualidad, la plenitud, el todo. Dicho de otra manera, ya no creas separaciones. Ves el amor y el odio como una misma energía. Un ejemplo para comprender esto sería la temperatura. Sientes el frío y el calor, pero son elementos de una misma cosa, la temperatura. Dos facetas de una misma energía. De hecho, el calor extremo se siente frío y el frío extremo quema. Por eso cuando estás en un clima extremo dices que el frío te ha quemado la piel. ¿Qué sería lo negativo de esta dimensión? Que es pura percepción, por así decirlo, el puro disfrutar de un estado a los que pocos han podido acceder. Por eso el Zen dice que todo es perfecto como está, pero eso solo pueden decir aquellos que han accedido a esta dimensión. Yo propondría que expandiéramos estas tres partes de nuestro ser al máximo. Habría que dedicar tiempo al físico, a los sentimientos, desde luego positivos, y a lo espiritual. En lo físico, ejercicio, comida idealmente no empacada, procesada o congelada, tratamientos corporales y faciales, sol y aire puro y fresco también son vitales. Es por ello que estar encerrado se me hace cuando menos sospechoso. Sentiría que es un experimento para trasladarnos a la cuarta dimensión. En cuanto a los sentimientos o el alma, convivir con personas que nos sintamos a gusto, ya sea pareja, amistades, obvio incluyo a las mascotas, incluir a la meditación del amor y leer algo de sufismo también. Y en la parte espiritual se ha vuelto vital meditar 1 hora al día al menos. Antes meditar no era una necesidad tan urgente porque el cerebro tenía muchos espacios vacíos. El aprendizaje básico como leer, escribir y las operaciones matemáticas te bastaban prácticamente para toda tu vida. Ahora eso es impensable. Antes no era necesario ese constante aprendizaje y actualización, como hoy en día que somos bombardeados por información constantemente. No dudo que pronto nacerá la publicidad en los sueños, y entonces nuestro cerebro no tendrá ni un respiro. El espacio mental y la relajación son el aire y el agua del cerebro, y lo que alimenta esa parte espiritual. A pesar de que no vemos el amor y el odio, la amistad o la enemistad, y en general todos los sentimientos, no dudamos que existen. Así que, ¿por qué dudamos de la parte espiritual o mística? Quizá porque casi no convivimos con esa faceta. Hay que empezar a aceptar que existe y dedicarle 1 hora diaria a la meditación, ya sea sentado o dinámica. El baile de los derviches sería una buena opción. Si no es posible, al menos leer 1 hora diaria de estos temas, y si no, algún video. YouTube tiene varios. Osho, Sadhguru, Gurdjieff, algo de Zen, Hasidismo, Gnosticismo. Quise intentar con un koan. Orar me parece una mezcla de sentimiento y espiritualidad, pero solo cuando se agradece. Y no propongo que nos volvamos Budas, Cristos, Mahaviras o Krishnas, porque no sería ser realista, empezando porque solo unos cientos han llegado a esas alturas espirituales, pero sí que desarrollemos y dedicamos 1 hora mínimo al día a cada una de estas facetas, a nuestro físico, a nuestros sentimientos y a nuestro desarrollo espiritual. Les agradezco por ver este video. Soy Rabín de la Mora y esto es Multidimensional.